Yeshua. Y vamos a estar hablando entonces de los apostólicos, Juan capítulo 9, verso 1 y capítulo 10, hasta el verso 42. En esos dos capítulos nos vamos a estar moviendo. Las personas ya saben que quieran congregarse con nosotros, ahí tienen los números telefónicos de la congregación EMC Shalom Naples, por acá los esperamos. Vamos a comenzar entonces con que Yeshua estaba diciendo, el pastor Daniel, que Yeshua vivió la Torá, y ahí es mi punto de partida, porque Yeshua vivió la Torá, él vivió como judío y él estuvo dando enseñanzas de la Torá. Él no vivió absolutamente nada fuera de ella. Cuando Yeshua tuvo interpretaciones originales de la Torá, esto no significó que estuviera inventando una nueva religión. Esto significa que al igual que otros eruditos, maestros o rabinos, él interpretó la Torá libremente. Esto no se trata definitivamente, mis amados, de una guerra o de una lucha como entre cristianos, entre judíos, entre denominaciones. Es más bien, el cristianismo en el tiempo de Yeshua ni siquiera existía. Entonces Yeshua era un maestro de la Torá que debatía con otros maestros de la Torá. Y desde esa perspectiva es que nosotros tenemos que acercarnos al Brit Hadashah, al nuevo pacto o al Nuevo Testamento, como muchos lo conocen. Hay un problema. Si nos acercamos a leer el Nuevo Testamento o el pacto renovado sin conocer el contexto de la tradición y lo que está escrito en la Torá, entonces vamos a cometer un error grandísimo, porque estamos en riesgo de malinterpretar muchas de las escrituras y perder mucha esencia y llegar a muchas profundidades que el Eterno quiso compartir con nosotros allí. Yeshua no inventó nada fuera de ella, nada fuera de la Torá. Él fue un observante de la Torá y vino a enseñarnos cómo vivirla. Los temas que comprenden Juan 9 a Juan 10, verso 42, vamos a encontrar la sanidad de un ciego de nacimiento, el buen pastor y la fiesta de Hanukkah o la fiesta de la dedicación. Entonces vamos a mirar nosotros la sanidad de un ciego de nacimiento. Milagro que no tenía precedente alguno. Este milagro realmente es... la historia comienza con un hombre ciego que le pregunta en el verso 2, Rabí, ¿por el pecado de quién nació ciego ese? Este era un cuestionamiento acerca del sufrimiento humano, y esta ceguera no estaba relacionada con el pecado. No se debía a que él o que sus padres hubieran pecado. Esta ceguera de nacimiento tenía un propósito. El propósito de su ceguera era para que las obras de Yahweh, de Yod-Heh, Vav-Heh, se manifestaran en él. ¿A través de qué? A través de la misericordia y el poder divino. A través del sufrimiento de este hombre ciego. La gloria del Eterno se manifestaría en presencia de muchas personas, y hasta nuestros días podría llegar este milagro, la historia de este milagro, el testimonio de este milagro. De la misma forma que él permitió que Lázaro muriera con el objetivo de que la gloria del Eterno pudiera manifestarse resucitándolo de entre los muertos. Entonces miramos que no se debía en esta historia particular a quien pecó, se debía era a que había un propósito detrás de esta ceguera. Esta historia con el ciego se convertiría en un milagro particular en el que se podría además hacer una interpretación general. ¿Sí? Fue un milagro específico con una persona, pero que lo podemos extrapolar y lo podemos dimensionar en un nivel general, en un nivel global. Es decir, la ceguera de nacimiento de aquel hombre, de alguien individual, representaría la desesperada y profundamente defectuosa condición del pueblo de Israel en un sentido colectivo. Por tanto, darle luz a los ojos del hombre ciego sería una señal profética de darle luz a todo Israel, a todo el pueblo. Yeshua procede con un método muy peculiar para traer sanidad. En el verso 6 del capítulo 9 nosotros encontramos, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y con el lodo untó los ojos del ciego.
Este texto a veces suena como un tanto extraño si nosotros pensamos en lo que es políticamente correcto. En nuestra cultura occidental todo el tiempo nos hablan de esto, de lo que es políticamente correcto, cómo se debe hablar, cómo y toda esta manera como para relacionarnos con las otras personas. Y hasta parecía este acto del barro, esto parecía estar relacionado más bien como con un acto de chamanería, si nosotros lo pensamos como desde la cultura occidental, desde nuestro referente cultural. Pero era que la cultura israelita, los profetas no solo llevaban el mensaje con palabras, sino que ellos eran muy didácticos, muy simbólicos y utilizaban muchos elementos visuales. Vamos a mirar de dónde sacamos esto, de dónde les estoy diciendo esto, y lo encontramos en Ezequiel. Ezequiel es un claro ejemplo. Ezequiel se comió un pergamino en Ezequiel 3, del 1 al 3. Se ató a sí mismo con cuerdas, y eso lo encontramos en Ezequiel 3, del 25 al 27. Ezequiel afeitó su cabeza, Ezequiel 5, y entre muchas otras cosas. Miramos entonces que los profetas utilizaban esta clase de herramientas, utilizaban como todo esto para poder captar mucho más, tener más impacto, tener la atención de la audiencia, de los seguidores y poder generar una mayor recordación. Yo veo que el pastor Diego Higuita utiliza sombrillas, bloques y todo lo que puedan sus prédicas. Y este tipo de mensajes generan una fácil recordación en la audiencia. Entonces, lo que Yeshua estaba haciendo al utilizar barro era porque muchos profetas utilizaban los elementos que habían allí para nutrir su mensaje, para que su mensaje pudiera captar mucho más a las personas y porque el simbolismo, muchas veces aprendemos así, hay personas que son más visuales que auditivas y entonces esta es una estrategia. Yahweh creó al hombre a partir del lodo de la tierra. Y la sanación de Yeshua, el ciego, al ciego, esto es un significado muy profundo, tiene algo supremo ahí, porque no se trata de una sanación cualquiera, se trataba de la creación de un nuevo hombre. El significado más profundo e impactante fue que él mismo Yeshua mismo estaba haciendo referencia a la creación, el barro. Él estaba creando un nuevo hombre poniendo barro en sus ojos, un hombre que había nacido ciego desde nacimiento. Miremos que su defecto nos lleva al principio, a volverlo a hacer una creación nueva, el barro en sus ojos. Esto realmente es maravilloso. Sigamos con la historia. Nos encontramos con otra pregunta que fue hecha al hombre sanado. Entonces le preguntaron, ¿cómo te abrieron los ojos? Y responder realmente a esta pregunta no era simple, no era una tarea fácil. Es común que entre los mismos judíos estén en desacuerdo entre ellos. Y esta vez no fue una excepción, pues habían dos grupos. Uno que aprobaba a Yeshua y otro que lo desaprobaba. Y este último era el grupo más grande, el grupo que lo desaprobaba. La persecución de los seguidores de Yeshua ya había comenzado. Ya había una presión social bien fuerte en cuanto a todo lo que estaba aconteciendo con Yeshua. Y todas las personas que mostraban simpatía con él eran expulsados de la sinagoga. El ciego entonces responde. El hombre que se llama Yeshua, estoy utilizando la versión israelita nazarena, entonces aparece Yahoshua, pero es Yeshua. El hombre que se llama Yeshua hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve a Siloa o a Siloé y lávate. Entonces cuando fui y me lavé, recibí la vista. El ciego no pretendió mérito alguno de esto y él no se avergonzaba de contar todo lo que sabía acerca de ello. Él no sabía realmente mucho, él sabía que había sido sanado, él no sabía detrás de eso quién lo había sanado. Sabía un hombre que se llama Yeshua, pero él no sabía muchas cosas y lo único que sabía fue lo que dijo cuando él fue preguntado. Dice entonces, algunos fariseos criticaban a Yeshua por lo que hizo, porque esto suponía, además, romper
el descanso del Shabbat. O sea, no solamente el milagro, no solamente la multitud, no solamente como todos estos desacuerdos y todo lo que había, sino que también había una crítica, un señalamiento de que estaba rompiendo el descanso, de que no estaba cuidando el descanso del Shabbat. Otros, por el contrario, no creían que hubiera hecho mal, sanando al ciego, y aprobaban su ministerio. Miremos que muchas personas hoy en día piensan que el único que hizo sanidad o que hacía el bien en el Shabbat fue Yeshua. Por eso muchas denominaciones y la iglesia tradicional dicen que entonces el Shabbat ya no está vigente por eso, porque Yeshua no lo guardó, cuando esto es una mala interpretación. Antes de Yeshua, muchos de la escuela de Hillel, por ejemplo, ellos sí aceptaban que se hiciera el bien, estas buenas obras, en el Shabbat, durante el Shabbat. Yeshua no estaba infringiendo la ley, por el contrario, Yeshua era un observante de la Torá. Con este verso entonces, como les dije, muchos piensan que ya no es necesario, y las dos escuelas que existían antes incluso de Yeshua eran la escuela de Shammai y la escuela de Hillel. La escuela de Shammai decía que no se podía, digamos, hacer absolutamente nada durante el Shabbat en cuanto a los milagros o sanidades o ayudar a otros, pero la escuela de Hillel sí aprobaba esto, avalaba esto. Obviamente no se puede trabajar, tenemos que estar en adoración, en alabanza, en comunión, leyendo las escrituras. Esto es lo que hay que hacer, pero digamos la piedrita que estaban poniendo ahí era con respecto a hacer el bien, con respecto a la sanidad. Entonces Yeshua tenía mucho más sintonía con la escuela de Hillel, quienes pensaban que sí, se podía hacer sanidades o se podía hacer el bien, ayudar a otros en el Shabbat. Juan 9:18 nos dice que ellos no quedaron convencidos con lo que estaba pasando. Ellos no quedaron convencidos con el milagro de que este ciego de nacimiento hubiese sido sanado. Llamaron entonces a los padres del que había recibido la vista. Continuando con la narrativa, las autoridades se negaron a creer que el hombre en realidad fuera ciego de nacimiento. Ellos creían que esto era un engaño. Sabemos de la importancia de los testigos, porque la Torá nos habla de los testigos. Y entonces estas personas también sabían de los testigos, y ellos corrieron a buscar unos testigos. Buscaron para validar la información, ya que ellos suponían que estaban mintiendo, que Yeshua estaba mintiendo, que esto no era cierto. Los dos testigos fueron los padres, ya que nadie podría haber conocido mejor a aquella persona que era ciega que sus propios padres. Y lo encontramos en Juan 9:18. El hombre sanado no era un hombre reconocido por estudios, no era un hombre, un erudito de la Torá, tampoco se podía defender mediante sofisticados argumentos contra aquellos incrédulos. Él solo sabía que era ciego de nacimiento y que ahora podía verlo todo perfectamente, porque un hombre llamado Yeshua lo había llevado de las tinieblas a la luz. Juan 9:30 nos dice: pues eso sí que es maravilloso, que ustedes no sepan de dónde es, y a mí me abrió los ojos. ¿No es esto maravilloso ahora que se cuestiona tanto de la naturaleza de Yeshua? Que si es, que si no es, que esto que nosotros digamos, eso es lo maravilloso, que nadie sepa, pero a nosotros nos abrió los ojos y creemos en Él y es nuestro Elohim. Esto es maravilloso cuando nos abre los ojos. Tenemos el hombre sanado, Juan 9:27, incluso les pregunta si ellos también querían convertirse en discípulos de Yeshua, puesto que estaban tan interesados en él, estaban tan insistentes, preguntándole quién lo había sanado, qué sabía de este hombre, si era pecador, si no era pecador, y tanta presión, que él les contestó: ya les dije y no escucharon. ¿Por qué lo quieren oír otra vez? ¿Acaso quieren también ustedes hacerse sus discípulos? Algunos dicen que esta pregunta del hombre sanado estaba cargada de mucho entusiasmo, que él, por su milagro que había recibido de sanidad, que él estaba muy alegre, muy gozoso. Probablemente sí, lo más seguro es que sí estaba, pero cuando habló con ellos, dicen, este entusiasmo lo llevó a preguntarles a ellos: ¿ustedes quieren hacerse sus discípulos? Otras personas
consideran que esta pregunta no fue cargada de entusiasmo, sino más bien de sarcasmo, que venía con un sarcasmo incluido, considerando que en el verso, miremos el verso 27, unos cuantos versos arriba, ya que parecía como si la paciencia de este hombre sanado se estuviera agotando. Porque mire, dice, ya les dije, no escucharon. ¿Por qué lo quieren oír otra vez? Cuando uno repite eso, es porque uno ya está como frustrado, cuando alguien lo está presionando mucho. No, ya te dije cuántas veces, pero ¿por qué no me haces caso? ¿Qué es lo que quieren oír? Una vez más se lo repito. Entonces, este discurso ya nos da a nosotros una idea de cómo era en ese momento el estado emocional de ese ciego. Estaba feliz por lo que había pasado, pero se sentía presionado con la expresión de lo que estaba diciendo, con su discurso, en donde uno puede mirar y conocer mucho a las personas. Entonces, para mí, y es una interpretación personal, me inclino más a que esta persona, este hombre ya sanado, estaba respondiendo más con sarcasmo de las cosas a las cosas que ellos les estaban preguntando. El hombre sanado continúa el diálogo y le dice, vamos para el 31, 32 y 33 del capítulo 9 de Juan. Sabemos que Elohim no oye a los pecadores, pero si alguien es temeroso de Yahweh y hace su voluntad, a ese lo oye. Nunca jamás se ha oído decir que alguien le haya abierto los ojos a uno que nació ciego. Si esto no viniera de Elohim, no podría hacer nada. Entonces ahí fue contundente y ahí les dejó saber, ahí también digamos les citó las propias escrituras y tenía que ser muy cauteloso con eso. Recordemos una vez más la presión social, recordemos que estaban mirando todas las personas que seguían a Yeshua y estaban realmente también tomando acciones y medidas contra estas personas, por lo que este ciego tenía que responderle sabiamente y lo hizo citando la Torá, conociendo la Torá, sin ser el más erudito, pero él sabía que una persona que era enviada del Eterno, el Eterno lo respaldaba si no había pecado en él. Ellos entonces lo injuriaron. Lo vemos en el verso 28. Lo insultaron y dijeron, discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moshe. Le estaban diciendo al hombre sanado, pues si quieres ser discípulo de ese, de Yeshua, pues bien lo puedes hacer, pero nosotros no, nosotros seguimos siendo discípulos de Moshe. Y lo expulsaron, como vemos en el verso 34. Ellos se enfadaron, ellos acusaron al hombre sanado de insubordinación. Pero como el Eterno lo sabe absolutamente todo, fue cuando Yeshua escuchó que al hombre sanado lo habían expulsado. ¿Y qué hizo Yeshua? Fue y lo buscó y le preguntó, ¿tú crees en el Hijo del Hombre? Y ya habíamos hablado de qué es el Hijo del Hombre, qué significa el Hijo del Hombre en unas parashot anteriores. Entonces, ¿tú crees en el Hijo del Hombre? Él respondió, maestro, dime quién es para creer en él. Y Yeshua le dijo, ya lo has visto, es el mismo que habla contigo. Y dijo, creo, maestro, y se postró ante él. El hombre ciego no vio a Yeshua cuando fue sanado. Yeshua preguntó al hombre sanado si creía en el Hijo del Hombre y el hombre sanado reconoció que estaba frente a él. Muchas veces nosotros no vemos a Yeshua, todas las bendiciones que tuvo con nosotros antes de que lo conociéramos, tanto cuidado que tuvo de nosotros. El Padre es tan bueno que nos cuidaba aun cuando su nombre no había sido revelado para nosotros, aun cuando no habíamos retornado, Él tenía cuidado de nosotros. Así como el ciego que recibió el milagro y no sabía todavía quién era Yeshua. Pero luego Yeshua va al encuentro de él. Como nos abre la Torá, nos trae con cuerdas de amor. Y en amor le dice, crees en él, crees en el Hijo del Hombre. Y entonces ahí es cuando hacemos esta confesión que transforma nuestra vida. Esto significa que Yeshua puede devolver la vista a los ciegos físicamente, como también puede mostrar a las personas que están ciegas espiritualmente. Hay muchos ciegos espirituales de nacimiento y son aquellas personas que nacieron en familias donde siempre
rechazaron a Yeshua. Sus padres les enseñaron a negar a Yeshua. Pero una vez estos ciegos espirituales de nacimiento le dan la oportunidad a Yeshua de obrar en sus vidas y le reconoce, se les quita toda ceguera y reciben la luz en sus propias vidas. Tristemente, lamentablemente, hay muchos que no nacieron ciegos espiritualmente, que no nacieron ciegos y que desde muy pequeños se les habló de Yeshua, pero en el camino se volvieron ciegos o se hicieron ciegos y son quienes antes tenían luz, quienes antes tenían a Yeshua y ahora han decidido por voluntad propia negarlo. Vamos a mirar que tenemos nosotros con el capítulo 10. Continuemos. El buen pastor. El robo ha existido siempre. Por tal motivo está incluido en la Torá y lo recibimos como un mandamiento que fue dado en el monte Sinaí en cuanto no robarás. El verso 1 nos dice, en verdad les digo. Y sabemos que cuando dice en verdad hace énfasis, viene algo muy que tenemos que prestar mucha atención, es potente, es poderoso y tenemos que estar atentos a lo que nos van a decir. En verdad les digo que el que no entra al redil de las ovejas por la puerta, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y asaltante. Ustedes se han preguntado qué difícil sería para un ladrón de ovejas robar ovejas, para un ladrón poder robar muchas ovejas. Podríamos decir que robar las ovejas tendría que ser de una en una. ¿Por qué les digo esto? O sea, llegaría el ladrón y entonces tiene que robar ovejas, la única que pueda cargar y llevarse, o sea, la que pueda agarrar y llevarse, porque no es fácil robar la mayoría de las ovejas, ya que las ovejas no van a reconocer la voz de un extraño, no van a reconocer la voz del ladrón, no lo van a seguir. Entonces, si llega un rebaño, no se las puede llevar a todas inmediatamente, sino que empieza cargándose de a una y empieza llevándose de a una. Mucho cuidado, que muchos ladrones de ovejas llegan hoy en día a las congregaciones y empiezan así, de uno en uno. No les habla a todos inmediatamente, pero empiezan de a uno en uno, lo que pueda cargar y la que pueda llevar. El ladrón de ovejas, Yeshua, nos recuerda a Israel como las ovejas del Eterno, y él mismo nos recuerda que él es el buen pastor que ha venido para conducir a sus propias ovejas. Esto lo encontramos referenciado en el Tanaj. Recuerden, amados, que siempre estamos viendo el Brit Hadashah, el nuevo pacto, a la luz del Tanaj. ¿Qué fue lo que hizo Yeshua? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que vivió? ¿A qué me recuerda esto? ¿Dónde encuentro el fundamento en el Tanaj? Y lo encontramos en Ezequiel 34, del 11 al 24. Ahí encontramos cómo el profeta Ezequiel estaba hablando de que Yud-He-Bab-Hei es el pastor de su pueblo, de que Yeshua, de que Yahweh es el pastor de su pueblo. Y miremos que en Salmo 23, Yahweh es mi pastor y nada me faltará. Entonces, cuando él mismo habla de que yo soy el buen pastor, ¿qué nos estaba citando? Nos estaba citando las escrituras, nos estaba citando el Tanaj, los salmos y los profetas. Juan 10 del 11 al 14 nos dice, yo soy el buen pastor pone su vida por las ovejas, pero el asalariado, que no es el pastor y a quien no le pertenecen las ovejas, cuando ve que viene el lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo arrebata y esparce las ovejas. Huye porque es asalariado. Y a él no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. En otras palabras, los pastores asalariados se refieren a pastores que sacaban provecho de la fe de otras personas. Eran pastores porque ganaban ingresos, ganaban beneficios, pero no estaban realmente interesados en el bienestar de las ovejas. Y yo no estoy diciendo que es malo que el pastor tenga su ingreso económico, porque el trabajo que él está haciendo para el Eterno, de esto también el pastor puede tener, digamos, su parte, su ingreso.
Pero hay personas que únicamente ponen su esperanza en esto. Hay personas que se enriquecen únicamente por parte de ser pastores asalariados. Y esto es lamentable, esto es triste y sabemos que esto ha herido a muchas personas. Muchas personas han sido lastimadas tremendamente por estos manejos contables, por estos enriquecimientos y porque los pastores únicamente están enfocados en la parte económica. Yeshua es completamente lo opuesto. ¿Por qué? Porque Él lo posee todo, pero Él se humilló y se convirtió en un servidor por el bien de las ovejas. Con el verso 16 que vamos a mirar, que tienen ahí en sus pantallas, Juan 10:16, lo que nos dice Yeshua, vemos cómo todo el tiempo Él estaba viviendo y hablando de las Escrituras, lo que hemos venido insistiendo reiteradamente. Dice también, tengo otras ovejas que no son de este redil. A ellas también tengo que traerlas y oirán mi voz. Así habrá un solo rebaño y así habrá un solo pastor. Es aquí donde nosotros encontramos la referencia en el Tanaj para las palabras de Yeshua. Una vez más, referencia en el Tanaj. Esto es realmente como bien lo entusiasma a uno encontrar todo lo que vivió Yeshua como observante de la Torá. Esto lo encontramos en Ezequiel 37, del 15 al 24, cuando Él habla que tengo otras ovejas que no son de este redil. En Juan 10:16 está haciendo referencia a Ezequiel 37, 15, 24, y allí nos habla de la reunificación de las dos casas. La cuestión aquí está muy clara. Yeshua, en el cumplimiento del texto anterior, Él vendrá nuevamente para unir a Israel, para reunificar las dos casas con todos los dispersos en las naciones, para poner las dos ramas juntas en una sola. Miramos avanzando en el texto y nos encontramos nosotros con dos versos que nos hablan de verdadera autoridad. El 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volver a recibirla. Nadie me la quita, sino que yo la pongo por mi cuenta. Tengo derecho de ponerla y tengo derecho de volverla a recibir. Y este mandamiento lo recibí de mi Padre. Constantemente Yeshua creaba división entre quienes le escuchaban. Esto representaba realmente la autoridad. ¿Quién es capaz de hacer eso? ¿Quién es capaz de poner su vida y recuperarla nuevamente? ¿Quién es capaz de morir y resucitar por sí mismo? Nadie, únicamente Elohim. Dios mismo puede hacer eso. Yeshua, nuestro Elohim, Él pudo hacerlo, pudo poner su vida y pudo recuperarla. Nadie se la quitó como Él lo estaba diciendo. Tan lindo que es encontrar que vivimos, que creemos que nuestro Yeshua es nuestro Salvador, es nuestro Redentor y que tiene este poder tan grande desde el principio de los tiempos. Yeshua constantemente creaba división a todas las personas quienes estaban escuchando. Era mucha la presión social para elegir si creían en Yeshua abiertamente o no. Y Yeshua sabía esto. Él sabía que las personas estaban siendo presionadas, que las personas tenían que decidir, que se les preguntaba, que les decía, eres seguidor de este, eres seguidor. Por eso fue que Pedro lo negó, ¿sí? Porque les preguntaban, la persecución era fuerte. Y él dice, el que no es conmigo es contra mí. Era o blanco o negro, o estás conmigo o estás en contra, pero no vas a estar a medias. Lucas 11:23 y Mateo 12:30 es donde nosotros encontramos cuando Él dice, el que no es conmigo es contra mí. Nada diferente de lo que está pasando hoy, nada diferente de la presión social. La presión social hoy en día no la vemos, digamos, con las personas que están ahí siguiéndonos o algo, pero sí vemos mucha presión en las redes sociales. Vemos muchas personas que tratan de filtrarse en nuestras congregaciones. ¿Para qué? Para que neguemos a Mashiach. Vemos que estás con Él o no estás con Él, crees en Él o no crees en Él. Es lo mismo, es exactamente, pero tenemos que tomar las palabras de Yeshua. ¿Qué es la decisión que tomamos el día de hoy? ¿Estamos con Él o estamos en contra de Él? Deseo en este contexto además subrayar la fiesta de la dedicación, la fiesta de Hanukkah como se conoce más comúnmente. Recuerda darle like, me gusta, comentar, compartir este video. Allí en Juan 10, 22, 23 nosotros tenemos
que se celebra entonces la fiesta de la dedicación en Jerusalén, era invierno, y Yeshua se paseaba por el templo en el pórtico de Salomón, en el pórtico de Shelomó. Encontramos que Yeshua no estuvo en desacuerdo con la fiesta de Hanukkah. Tampoco nos está diciendo la escritura explícitamente que él estuviera celebrando, pero deducimos que Yeshua estaba en el pórtico de Salomón donde se reunía la mayoría de la gente, entonces sí participó de la fiesta. Por deducción nosotros decimos sí participó de la fiesta porque si estaba en el pórtico de Salomón, allí era donde estaba la música, allí era donde estaba la fiesta, allí era donde podía llegar todas las personas. Recordemos que esto era como la parte que rodeaba el templo, ¿sí? Y habían niveles, digamos, de restricción, habían unos niveles ya para ir entrando al templo que tenía que cumplir ciertas características, o los levitas, o los sacerdotes, el Cohen Gadol para ciertas áreas, las mujeres hasta cierto punto, todos hombres, mujeres, extranjeros, hasta cierto punto podían llegar. En el pórtico de Salomón podemos decir que esta era el área común, ¿sí? El área donde podían llegar, donde estaba la fiesta, donde estaba la música, donde la gente conversaba, iban de un lado a otro, y allí era donde estaba Yeshua, y allí era donde estaba celebrándose la fiesta de la dedicación. Entonces, por deducción, nosotros decimos que él estuvo participando de la fiesta de Hanukkah, estuvo paseándose, estuvo allí muy cerca de la fiesta de Hanukkah. Recordemos que en el pórtico de Salomón, como área común, podían estar entonces todos allí. Hagámonos una pregunta. ¿Ustedes creen que si Yeshua hubiera estado en desacuerdo con la fiesta de Hanukkah, él se hubiera quedado callado? ¿Él hubiera dejado que estuvieran haciendo esto allí en el templo? ¿Y él no nos hubiera dado al menos una enseñanza al respecto? Él no lo hizo, él simplemente lo que nos nombra la escritura es que estuvo allí, estuvo en el pórtico de Salomón mientras se desarrollaba la fiesta de la dedicación, la fiesta de Hanukkah. Hanukkah significa dedicación. Esta fiesta es basada en la historia de la limpieza del templo, que fue realizada en un acto de valentía por los macabeos en el 164 antes de Yeshua. Esto debido a la profanación que estaba teniendo el templo en manos de Antíoco Epífanes. Hanukkah también era conocida como la fiesta de las luces. En Hanukkah tradicionalmente se encienden las luminarias de 9 brazos, llamada la Hanukkía, que es iluminada por una vela especial llamada el Shamás. Y el Shamás en hebreo, la palabra es siervo, ¿sí? Y podemos ver un símbolo de nuestro Mesías, Yeshua, quien no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Y eso lo encontramos en Mateo 20:28. El Shamás sirve a las otras velas para llevar la luz. Y Yeshua dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así como el Shamás da la luz a otras velas, Yeshua da la luz a nuestras vidas. Continuemos estudiando brevemente Juan 10, del 30 al 34. El Padre y yo una cosa somos. Entonces ellos toman piedras para tirárselas, para apedrearlo, y Yeshua les pregunta acerca de lo que están a punto de hacer. Y ellos le responden. Los dirigentes yahuditas le respondieron: no te vamos a apedrear por una obra buena, sino por blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Elohim. Y ahora viene una frase bien polémica en el verso 34, con la que Yeshua les responde: no está escrito en la Torá de ustedes, yo dije, ustedes son Elohim. En otras versiones dice, ¿sois dioses? Vamos a enfocarnos en eso de sois dioses o ustedes son dioses. ¿Cómo entendemos la expresión? ¿Cómo vamos a entender ustedes son dioses? Porque este texto es bien difícil de explicar. Yeshua conocía muy bien lo que estaba escrito en el Salmo 82:6, y era esto precisamente lo que Yeshua estaba citando. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo.
Miren, amados, a este punto ya hemos visto tanta de la vida de Yeshua cumpliendo, solamente en 2 capítulos, cumpliendo las escrituras, citando las escrituras, viviendo la Torá, viviendo el Tanaj. Y entonces acá nosotros tenemos que mirar cuando Yeshua les dice acerca de son dioses o mira que dice, yo dije vosotros sois dioses. Esto sale de allí del Salmo 82:6. Lo que los ancianos querían decir con dioses no es lo mismo que queremos decir hoy con el concepto de Dios, pues los dioses eran generalmente poderosos gobernantes asociados con el reino de los cielos, y tanto en el libro de Juan como en Ezequiel deja claro en los versos siguientes que están hablando de humanos y no de divinidades. Recordemos que en Egipto, por ejemplo, el faraón era una persona, pero al mismo tiempo era considerada Dios mismo por ellos, ¿cierto? Entonces estos dioses eran los que él se refería, personas gobernantes asociadas, digamos, como con facultades especiales. Juan y Ezequiel dejan claro en los versos siguientes que no están hablando de humanos, sino que no están hablando, de divinidades, sino que se están hablando de humanos, de humanos. Esto es dioses con D minúscula, ¿sí? Dioses, no el Dios con D mayúscula, el Todopoderoso, sino esos dioses humanos, esas personas digamos, en un punto en el que pueden gobernar en posición de poder y liderazgo, que los otros los ven así como si fueran dioses. El Salmo 82:6 es seguido por una condición. Si miramos 82:6, busquen ese salmo, lean lo que sigue y dice, pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. ¿Sí? En esto está en el verso 7. Entonces miremos que ahí nos está hablando de la condición humana. No podemos pretender que entonces ya todos somos dioses, que nosotros somos dioses. El argumento de sois dioses en Juan 10 podría bien interpretarse desde lo ligero a lo pesado. De esta manera, utilizando la herramienta de interpretación del Kal Vajomer, si ustedes son dioses, parafraseando el verso 34, cuánto más yo soy hijo de Elohim, dice Yeshua, de lo pequeño, si ustedes son dioses, pequeños dioses, cuánto más yo que soy el hijo de Elohim, posicionándose, dejándonos saber que Él es el hijo de Elohim, que Él es el hijo del hombre, que Él es Dios mismo. En este orden de ideas, si Yeshua era el Hijo de Dios, ellos debían dejar entonces, miremos que acá era donde estaba, digamos, donde ellos ardían en enojo, porque Yeshua, al decir que Él era el Hijo de Dios, entonces ellos debían dejar de liderar Israel y pasarle el liderazgo a Yeshua, lo cual era impensable para ellos. Ellos no querían dejar su liderazgo, por lo tanto no podían reconocer de que Yeshua era el hijo de Elohim. Yeshua continuaba ganando muchos seguidores y le decían, Juan 10 del 41 al 42, nosotros vamos a encontrar donde nos dice, Yohanan en realidad no hizo ningún milagro. Todo lo que Yohanan dijo de este era verdad y muchos creyeron en él allí. ¿Y qué es lo que Juan Bautista dijo sobre Yeshua? Yohanan, o Juan el Bautista como lo conociste, dijo, él estaba citando realmente las palabras del profeta Isaías, donde dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, enderecen camino al Adón. Y esto es lo que viene después de mí. Dice Yohanan, Él viene después de mí, quien es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de calzado. Juan 1 del 23 al 27. Entonces miremos que Yohanan hablaba también citando el Tanaj y hablaba de Yeshua como alguien extremadamente maravilloso, como el Elohim y como alguien que ni siquiera él era digno de descalzarlo, de quitarle la correa de su calzado. Y es así como nosotros vamos a finalizar esta enseñanza del Brit Hadashah el día de hoy, en el que nos deleitamos realmente hablando de la grandeza de Yeshua y mirando cómo Yeshua fue un fiel observante de la Torá.